Le damos una cordial bienvenida al estudio de este día que tiene como título 5 piedras proféticas. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, te damos gracias porque permite que podamos acudir al libro de los libros, la palabra de Dios, y que en sus páginas encontramos tu voluntad, tu providencia y las indicaciones que tú en ellas nos ofreces para poder alcanzar la victoria cristiana. Háblanos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del tema es 5 piedras proféticas. El primer texto bíblico lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 17 y el versículo 40. David enfrentó a la maldición de su nación para convertirse en el padre de generaciones. Y los siguientes textos: luego tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y en su honda en la mano se acercó al filisteo. David escogió 5 piedras, pero él debía matar un solo gigante. El razonamiento humano podría explicar que David tomó más piedras para tener más oportunidades de derrotar a su enemigo. No sería fácil pensar que tomó 5 piedras esperando fallar los primeros lanzamientos. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45 y 46. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Leo este versículo poderoso nuevamente. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David tenía claro que el terreno donde se iba a librar la batalla no era en la esfera natural, sino en la esfera espiritual. El joven entendió que la lucha no sería entre soldados ni hombres. La guerra se libraría entre Jehová, el Dios de Israel, y el principado que gobernaba al pueblo filisteo. Si David tenía claro el contexto donde se libraría el enfrentamiento, ¿por qué entonces tomó 5 piedras en vez de una sola? El versículo 46, Jehová te entregará, le dice David al filisteo, al gigante, te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza
y yo hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Al entender que era una batalla espiritual, David supo ir al enfrentamiento con armas espirituales. Profetizó la derrota de tu enemigo. Tanto era la fe del joven que le anunció a Goliat que le cortaría la cabeza cuando él tan siquiera había llevado un arma afilada al combate, lo cual evidencia la falta de trascendencia de las mismas piedras como armas de guerra. Todo este panorama vuelve a generar las mismas preguntas anteriores. ¿Por qué, si David sabía que era una batalla de Dios y sus armas eran espirituales, tomó 5 piedras en lugar de una? El haber tomado 5 piedras no parece consecuente con la fe que el muchacho muestra delante de Goliat. Otro elemento importante es que Goliat era más que un gigante o un hombre fuerte de guerra. Goliat representaba una maldición que estaba sobre el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 1, versículo 24 al 28. Ellos se encaminaron y subieron al monte, llegaron hasta el valle de Col, reconocieron la tierra, tomaron en sus manos de los frutos del país, no los trajeron ni los dijeron este informe: es buena la tierra que Jehová Dios nos da. Sin embargo, no quisieron subir, sino que fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Os ruego a murmurar, os pusisteis a murmurar en vuestras tierras, en vuestras tiendas, diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del arameo y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón al decir: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y están amuralladas hasta el cielo. Allí vemos a los hijos de Anac. Cuando Israel iba a entrar en posesión de la tierra prometida, algo los detuvo. Y si bien el sitio era tal como lo había prometido Dios, había algo que le impedía creer que la conquistaría. Los habitantes de la tierra prometida no eran simplemente gente grande, eran gigantes. Números 13, versículos 32 y 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella eran gigantes, eran de gran estatura. También vimos allí a los hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer,
como langostas, y así les parecíamos a ellos. Según la Biblia, los hijos de Anac fueron echados por Israel de la tierra de Hebrón para darla por heredad a Caleb. Sin embargo, fue una tierra en permanente disputa. Más adelante, el tiempo de Sansón le llegó a pertenecer a los filisteos. En otras palabras, los ancestros de Goliat eran los descendientes del gigante Anac. En el capítulo 1 de Deuteronomio, versículos 34 y 35, cuando Jehová oyó la voz de vuestras palabras, se enojó e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta mala generación verá la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Los gigantes se convirtieron en el detonante de una maldición que acabaría con toda una generación de hebreos en el desierto. Cuando Goliat se pone frente a Israel para amedrentarlos, no lo hace solo, lo hace trayendo a la memoria de los israelitas la muerte de sus padres en el desierto, la culpa de la maldición provocada por los descendientes de Anac, padres de Goliat. Ya con todo el panorama espiritual expuesto sobre una batalla espiritual contra el enemigos espirituales y el uso de armas también espirituales, vuelve a generarse la misma pregunta anterior. ¿Y cuál es la misma pregunta anterior? La misma pregunta que ellos se hacen con todo ese panorama. ¿Por qué David tomó esto? Al presentarse, tomó 5 piedras y en lugar de una, como si tuviera miedo de no perder, de no poder derrotar a Goliat en el primer intento o en el primer lanzamiento. ¿Por qué 5 piedras y no una? Segunda de Samuel 21, versículos 15 al 21, dice la palabra: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. David estaba cansado. Isbi Benoc, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que llevaba ceñida una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo: nunca más, he aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. La historia de lucha entre Israel y el pueblo de gigante no terminó con la muerte de Goliat. Más adelante los filisteos volvieron a provocar a Israel, pero esta vez el desenlace de la historia fue distinto. En esta nueva historia vemos un recambio generacional, porque David no podía pasarse toda su vida matando gigantes, y apareció una nueva generación con la misma capacidad
que había tenido para derrotar a los descendientes de Anac. Versículo 18. Otra segunda guerra hubo después en Got contra los filisteos. Entonces Sibeca, el Husatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los filisteos. Para este momento ya habían caído 3 gigantes por mano de algún hebreo. El versículo 19. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Joarec Orejim de Belén, mató a Goliat el Eteo, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. Dice el versículo 20. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otras 12 dedos en los pies, 24 en total. También él descendía de los gigantes. El versículo 21. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Con este último se suman 5 gigantes que murieron por mano de algún hebreo. Podría parecer coincidencia, sin embargo, resulta al mismo tiempo evidente que la relación con las 5 piedras que había tomado David son exactas. Si bien es casi imposible asegurar que David sabía a ciencia cierta la posible relación que había entre las 5 piedras lisas que tomó para enfrentar a Goliat y los 5 gigantes filisteos que murieron después. Es claro que Jehová no lo había pasado por alto. En el mundo espiritual hay 2 máximas importantes que son parte trascendental de esta historia que debemos recalcar. 1. El mundo espiritual, las coincidencias no existen. Hablar de esto sería dejar en el despropósito muchas de las cosas que nos ocurren como hijos de Dios y como bien se sabe. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29, mas que vencedores sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En segundo lugar, todo lo que suceda o sucede en la esfera natural tiene sin duda alguna un paralelo en la esfera espiritual. Esto nos es revelado a través de la autoridad que le fue entregada a la iglesia. Mateo 18, 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho
por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Con la suma de ambos principios, se concluye que a pesar del posible desconocimiento de David sobre que estaba ocurriendo, el Espíritu de Dios no pasó por alto ninguna de sus acciones. Por el contrario, esas 5 piedras se convirtieron en 5 piedras proféticas que levantaron 5 generaciones de mata gigantes. Estos 4 descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de su siervo. Segunda de Samuel 21-22. Resulta coincidente en todo lo anterior expuesto que a pesar de que David no mató a ninguno más que estos otros 4 gigantes, Dios se lo tomó en cuenta dentro de sus victorias. Otra gran pregunta, ¿por qué 5, no 6 o por qué 5, no 4? Vale la pena resaltar nuevamente que las coincidencias no existen en el mundo espiritual. Por lo tanto, el número 5 también tiene un significado profético. Número 14-18, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues castiga al pecador de los padres sobre el pecado de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. En este caso, el número 5 representa el rompimiento de la maldición que se encontraba sobre Israel. Su propio pecado había provocado la atadura de los hebreos con respecto a los gigantes. Al levantarse 5 generaciones posteriores a la de David, que fueron capaces de derrotar a los descendientes de Anac, el Señor les estaba diciendo a su pueblo que era libre. El Espíritu de Dios confirma a través de esta palabra como la autoridad o cantidad de tiempo de una maldición sobre una vida familiar o pueblo jamás podrá impedir que su poder se manifieste. Cuando Dios encuentra en la tierra a un padre de una generación como Abraham o David, que se atrevan a confrontar la maldición de sus familias, hasta hará pacto con ellos, provocando que aquel yugo espiritual sea anulado y dé comienzo a un nuevo pacto sobre su descendencia. Hermano y hermana, los 5 gigantes fueron literales. Los 5 gigantes fueron reales. Y posiblemente hay gigantes en tu vida que te están socavando tu felicidad. Te producen insomnio, inapetencia y casi estás desapareciendo porque no confías en el poder de Jehová. Hay guerras materiales, hay guerras espirituales. Y para entrar a la guerra espiritual necesitas hacer un pacto con el Señor para que Él te dé la victoria
y que finalmente puedas alcanzar el perdón de los pecados y la felicidad que emana de una relación estrecha con Dios. No dejes apagar la lámpara de Israel, que es la presencia del Dios vivo en tu corazón. Nada ni nadie podrá ocupar ese espacio que solamente Cristo vino a ocupar a través de su vida entregada en el madero y su resurrección, garantizándote a ti y a mí la victoria. Y somos victoriosos porque Cristo ya fue victorioso. Necesitamos avanzar por fe, caminar por fe, actuar por fe, pensar con fe, esperar por fe, que las promesas del Señor son reales y verdaderas. Y así veremos a nuestra familia, a nuestros amigos, llegando a los pies de Jesús cuando pedimos con fe, lloramos con fe y esperamos por fe. Esto será una realidad. Todos los gigantes que hoy nos impiden crecer podrán ser apartados y tú y yo podremos nuevamente cantar victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees esto, hermano? ¿Crees esto, hermana, amigo, amiga? Vamos a orar en esta hora pidiéndole al Señor que nos selle con su Espíritu Santo para el día de la redención. Padre nuestro, gracias por la experiencia de David. Gracias, Señor, por la victoria de David, por la victoria atribuida a él de los 5 gigantes de los filisteos. Aunque solamente él derrotó a uno, las 5 piedras proféticas que eligió garantizaron la victoria, y el pueblo cantaba que el rey David había matado más personas en el nombre de Jehová, porque hay que entender cuando la lucha es espiritual y cuando la lucha es carnal. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por aceptarnos. Gracias por invitarnos a formar parte de tu rebaño. Queremos obedecerte en todo lo que pidas y mandas, y queremos hablar a cuantos tengamos por delante acerca del amor de Cristo Jesús. Y permite, Dios, que lo que hemos hecho hoy, lo que hemos dicho hoy, haya caído en terreno fértil y pueda dar fruto para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.